Devocional Tono, con personas con propósito, con un corazón dispuesto y con la visión correcta. Muy buenos días. Me encanta poder saludarte hoy y saber que tú y yo estamos conectados en un mismo espíritu, trabajando juntos para crecer. Quiero leerte este verso que puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual, si así lo crees. Pablo, cuando le escribió a Timoteo, le dio varias recomendaciones, le instruyó, le guió. Un buen maestro discipulando a un buen discípulo, a un guerrero de Dios, a un hombre que también lleva el legado y el ADN. Entonces, 2 de Timoteo capítulo 2, verso 22 dice: evita las pasiones desordenadas que les complacen a los jóvenes. Esfuérzate por seguir una vida de rectitud, por tener fe, amor y paz, junto con la gente que tiene corazón puro y que ha confiado en el Señor. Mira, no tengas nada que ver con discusiones tontas e inútiles porque, como bien sabes, esto solo conduce a peleas, a desentendidos, a sacarte del propósito que Dios tiene para tu vida. Yo me imagino a Pablo diciéndole a Timoteo esto de esta manera, explicándole, diciéndole: Timoteo, un hombre de Dios, no puede pelear, no debe pelear, no debería pelear, sino que por el contrario, tiene que resistir, ser amable, aguantar, soportar, ser un buen maestro de la vida y tener mucha paciencia. Debes enseñar a estar parado en la brecha y a dejar que Dios pelee tus batallas. Esto no lo dice así la Biblia, pero es la versión de Pastor Frank. Y quiero que naufragues en ello, del verso 22 al 25. Y la pregunta es: ¿cuáles son las pasiones desordenadas de las que me habla la Biblia? Bueno, las pasiones desordenadas son la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas que salen de nuestra boca. Hacer todo lo que está fuera de la voluntad de Dios son pasiones desordenadas. He entendido que este camino de Dios es tan simple, anótalo en tu corazón, que si tú le das vía libre a tus deseos, a esa carne, lo primero que va a suceder es que yo, como hombre de fe, voy a empezar a ver la realidad de Cristo como una ilusión. Y de esta misma forma convertir las ilusiones y las mentiras del mundo como una realidad. Esto sucede cuando doy permiso al chanclis de que entre a mi vida. Me permito, por querer vivir o experimentar una aventura o un deseo carnal, la apertura de puertas que ya estaban cerradas. Dios ya había dicho: esta puerta, déjala cerrada, no te conviene abrirla. Pero tú, por un deseo pasional o por una pasión, mejor aún, fallas en abrir algo que ya estaba cerrado. Esas puertas que nunca debieron estar abiertas, hoy las abres con una actitud, un deseo o una frustración que cargas. Esto es espiritual. Si te paras en un instante y miras hacia atrás, podrás ver que Dios no es ningún mentiroso, que sí te cuidó del mal, que lo que hoy vives es lo que hoy tienes que experimentar como hombre de fe, porque son pruebas para que mañana sean testimonios. Los procesos del hoy son los testimonios del mañana. Entonces, estas situaciones se presentaron con un fin, y es que de ser prueba pasa a ser la bendición que se avecina para tu vida. Pero si por querer vivir estás pareciéndote al mundo o a como el mundo vive, no podrás quejarte con Dios de que no hay un cumplimiento de sus promesas. Recuerdo que hace un par de años atrás, cuando inicié en este camino como servidor de Dios, como hombre de fe, como creyente, no entendía ni cómo ni cuándo, pero sí tenía algo claro. Quería tener una relación genuina con Dios porque sabía que Él era el único que me podía sostener. No quería vivir una religión, ni un constante rezo a Dios. Y ya lo había probado. Y sabía que eso solo me estaba secando. Sabía que yo quería más de Él y necesitaba algo diferente. Así que no tenía claro cómo iba a enamorarme de Dios.
pero sí era intencional en buscarlo a como diera lugar, porque tenía claro que Él es el camino, la verdad y la vida, como lo dice la Biblia. Y ojo, yo no sabía mucho de este caminar, ni había entrado a estudiar teología, tampoco tenía un ministerio claro. Lo único que tenía claro en mi vida es que tenía una Biblia en la mesa de noche de mi cuarto, la cual tenía que abrir cada noche. Es más, la Biblia no era mía, era prestada, pero tenía que hacer uso de ella, porque si tengo esta herramienta, tengo con qué luchar ante el mundo. Ahora yo quiero pedirte un favor. Si tú no tienes Biblia, quiero exigirte que por favor me mandes un mensaje a mi número personal o a mi Instagram de @pastorfrankmar, y yo diligentemente te voy a enviar una Biblia a tu país. Necesito que cada hombre de fe tenga una Biblia. Y estamos proyectando una Biblatón, pero esto es un trabajo de tiempo, de equipamiento, de personas que se unan a la visión. No quiero apartarme de esta historia porque quiero ir llevándote, pero sí quiero que tengas claro que la herramienta con la que se lucha ante el mundo es la Biblia. Yo no sabía mucho en ese instante cuando comencé, pero Dios había puesto en mí un sentir y empecé a enseñarle de la Biblia a la gente, y sin saber. Dice que la Biblia es inspirada por Dios, o sea que si es inspirada por Dios y yo he naufragado en un mar de amor, Él mismo va a inspirar para que el Espíritu Santo sea guiando cada palabra. No sabía para dónde iba, pero sí sabía con quién iba. Estaba entre el amor de Dios y las pasiones del mundo, porque no reconocía muy bien muchas cosas, porque no había entrado a entender la dinámica. Pero así mismo fui avanzando hasta el día de hoy. Así que un día mi mamá empezó a enviarme audios devocionales de este tipo, y cada mañana antes de salir de casa me instruía con uno de estos. Entraba en otra atmósfera y veía ya cosas diferentes, tanto en mí como en los que me rodeaban. Y efectivamente, Dios también me hablaba. Empezó a hablarme. Me hablaba en cada audio. Me enamoraba de su palabra. Me llamaba por mi nombre y me llevaba de la mano, cual padre de familia lleva a su hijo al jardín o al colegio. Allí empezó el cambio de mi vida, la transformación genuina. Pero esto era tan solo las primeras estocadas o pinceladas del gran proyecto llamado Todo Nada, hacia donde Dios te quiere llevar y hacia donde me ha venido llevando a mí. Habían días muy fuertes, grises, pero al final del día el sol siempre salía. Y hay una analogía. Acá, en los Estados Unidos, en Miami sobre todo, el sol puede llegar a salir a las 8, 8:30 de la noche. O sea que el sol nunca sale tarde, llega justo a tiempo, como la palabra de Dios, como esta palabra viva que está llegando hoy a tu corazón. Habían días fuertes, sí, donde la palabra también era fuerte y me sacudía. Habían otros días donde veía que yo hacía lo que la palabra decía. En conclusión, por un devocional, hace años atrás terminé hoy gestando una relación profunda con Dios y enamorándome de una vida relacional, una vida espiritual donde el único culpable de todos los errores soy yo, no Dios, y donde el único que no se va cuando todos se van es Él. Ahora entiendo para qué y para quién trabajo. Sé por qué me llamó y para qué me llamó. Estas palabras tienen que quedar enmarcadas en tu corazón. Por favor, no olvides esta consigna que de aquí en adelante vas a escuchar. Son hechos, no palabras. Y lo que aquí gané fue identidad día a día, al punto de recibir el lema de este devocional. Hoy lo veo reflejado en mi vida, desde Medellín, México, Venezuela, Colombia y acá en Estados Unidos, con personas con propósito, con un corazón dispuesto y con la visión correcta. Hoy tengo gente alineada trabajando también para ti, para que tú puedas rendir tu vida a Cristo. Somos un equipo de personas, la mayoría jóvenes, pero también tenemos gente muy sabia, adulta, la cual hace un plus y una combinación en este equipo que está engranando para poder llevarte a la visión. Deseamos que para ti también sea
todo o nada con Dios. Te habló tu pastor y amigo Frank Mar, y recuerda, por favor, suscribirte a nuestro canal de YouTube. Es totalmente gratuito, como @devocionalton. Tu suscripción nos va a permitir llegar a esos corazones que aún no han querido entregar su vida o no han entendido cómo rendirla a Dios. Te mando un fuerte abrazo y que tengas un lindo día. Bendiciones. Chao, chao.